Bárbaro. Bueno, vamos viendo entonces lo que viene a hacer ahora la unidad 4, que es la actuación del perito. ¿Me escuchan bien, no? Porque estoy sin auriculares. Si no, me Sí. pongo. Bueno, listo, listo. Bueno, entonces, ahora lo vamos a posicionar en la actuación del perito, no del analista forense que participa de incidentes de ciberseguridad, sino del perito que participa en una causa judicial. ¿Qué es lo que se hace, digamos? Porque, a ver, en el contexto de qué es lo que hace un analista forense en un incidente de ciberseguridad, es como si fuera un poco más, digamos, nuestra tarea técnica profesional, y sabemos cómo desempeñarnos allí, digamos, no hay problema. Pero en el contexto de la justicia, que tiene su propio protocolo, su manera de ser y demás, es necesario conocer alguna serie de criterios, de elementos y de cosas que nos garantizan, digamos, que vamos a trabajar bien. Entonces, esta es la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a empezar con el alcance de la actuación forense, cómo es que se desenvuelve el perito en el contexto judicial, cuáles son los pasos procesales, los puntos de pericia que son sumamente importantes, el informe pericial, etcétera, ¿no? Bueno, vamos por la primera cuestión, que es el alcance de la actuación forense. Fíjense en que cuando uno empieza a trabajar como perito, se les abre todo un mundo en donde realmente no sabe con qué domingo 7, si me permiten la expresión, se nos van a aparecer los abogados. Entonces, hay un elemento que para nosotros es conocido, familiar, y que comprendemos, digamos, en todas sus dimensiones, sus características y demás cosas, que es la computadora. Ahora, puede ocurrir que nos pidan hacer una pericia en, por ejemplo, este gráfico que ustedes ven aquí, que es un sistema de automatización industrial. Entonces ahí uno dice a la miércoles, ¿yo qué sé de automatización industrial? ¿Cuánto sé como para animarme y hacer eso en una tarea seria y sobre todo responsable, que sé que la voy a poder cumplir, ¿no es cierto? Entre esos dos extremos nos enfrentamos a veces a situaciones en donde tenemos experiencia como para poder desenvolvernos, y en otros casos no la tenemos, o no tenemos la experiencia, o no tenemos el conocimiento, o no tenemos los recursos, como también suele ocurrir. Entonces, es importante identificar el alcance, es decir, qué cosas podemos o no podemos hacer como peritos. Entonces, fíjense, la primera cosa que nosotros podemos hacer cuando nos llega una notificación del juez diciendo usted ha sido designado perito, y vemos los puntos de pericia, nosotros podemos tomar, digamos, dos acciones, ¿no? Cuando obviamente tenemos dudas respecto de los puntos de pericia, ¿no? Excusarnos de realizar el análisis. Por ejemplo, si a mí hoy me llamaran para una causa de criptomonedas, yo me excusaría porque todavía no he estudiado el tema lo suficiente como para manejarme con solvencia en esa situación, digamos. Imagínense que yo le debería explicar al juez cuál es el mecanismo, cuáles son los recursos, todo lo que interviene dentro de la tecnología de las criptomonedas, etcétera, etcétera. O sea, tengo que sentarme a estudiar un montón. Así que yo, ante una causa así, ¿qué es lo que diría? Me excuso. Y le digo, no me siento capaz de poder realizar esa tarea. O si no, busco a expertos, a pares míos, y les digo, bueno, che, a ver, ¿quién sabe de criptomoneda? Bueno, supongamos Pablo sabe de criptomoneda. Entonces lo convoco a Pablo para que sea auxiliar mío. Yo sigo siendo el perito responsable, pero armamos un equipo interdisciplinario en donde cada uno pone su parte y salimos adelante, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Pablo sabe mucho de criptomoneda, no sabe mucho de pericias, entonces compensamos mi conocimiento sobre lo que es la informática forense con los conocimientos que él tiene de tecnologías de criptoactivos. Ahora bien, ¿con qué nos encontramos nosotros? Normalmente la actividad forense, cuando hablamos de evidencia digital, es el conjunto de estos tres círculos que yo les marco acá.
Por un lado, las tecnologías informáticas, después las tecnologías de las comunicaciones y también las tecnologías electrónicas, ¿no? Cada una de estas ha crecido por su parte, digamos, de manera independiente, ¿no? Hoy en día se habla de la integración tecnológica como una misma cosa, ya no hay diferencia que esto es electrónica y aquello es informática, es todo más o menos lo mismo. Y eso es constantemente bombardeado, digamos, o presionado, por así decir, por dos elementos. Uno son las tecnologías emergentes, que siempre vienen 2 pasos más adelante que nosotros. Eso no hay forma de zafar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los delincuentes también son estudiosos de las nuevas tecnologías y en cuanto encuentran que las tecnologías emergentes los ayudan en sus acciones delictivas, pues se apropian de eso inmediatamente, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los drones, o en el caso de acceso indebido a Internet de las cosas y ese tipo de cosas. Y por otro lado, otro elemento que también está constantemente, digamos, impactando sobre las pericias informáticas es el marco normativo, ¿cierto? Es decir, ustedes ven que, si bien desde el punto de vista legal hay pocas leyes, ¿no es cierto?, que regulan las actividades informáticas, la evidencia digital, etcétera, etcétera, de todas maneras eso está tomando un auge impresionante, se está moviendo demasiado en el mundo de la justicia, y ese marco normativo tradicional que tienen ellos se va acomodando para poder dar respuesta a estas situaciones de delitos que ocurren hoy. Entonces nos encontramos con este panorama, ¿no es cierto? Así que yo encontré este artículo que está ahí en la guía que les pasé, que me permitiría, si yo me pongo a leer todo eso, ¿no es cierto?, me permitiría identificar cuánto sé de mi propia disciplina. Este es un mapa conceptual que elaboró la autora del artículo, en donde lo que quería definir era la informática como disciplina científica. Entonces decía, para decir que es una disciplina científica, nosotros tenemos que identificar los fenómenos, los objetos, las teorías, las tecnologías y los métodos. Teniendo todo eso, este es un artículo viejo, ¿no? Debe ser de antes de 2000, no me acuerdo bien. Teniendo todo eso, ya podemos decir que la informática es una disciplina. Entonces, yo lo tomo como modelo para decir, a ver muchachos, ¿cuánto sabemos de los objetos? ¿Cuánto sé de datos, de información, de sistemas inteligentes, de web, de bases de datos, de redes y telecomunicaciones? Entonces yo puedo decir, de todo esto sé bastante, menos, eso es lo que diría yo personalmente, de redes y telecomunicaciones. De eso sí que no me animo a meterme, ¿no es cierto? Sistema operativo y tampoco, trataría de evitarlo. En cuanto a las teorías, hay teorías de telecomunicaciones, de matemática y lógica, de la computabilidad, de sistemas, de las organizaciones, de los lenguajes formales, autómatas, etc. Bueno, ¿cuáles son las que son habituales para mí, digamos? Bueno, todo lo que tiene que ver con la teoría de sistemas y la teoría de las organizaciones, porque en mi desarrollo profesional me fui focalizando, digamos, en lo que antes se decía como era el analista de sistemas, digamos así, y no el desarrollador de software. Y así en general cada uno de nosotros podría hacer una especie de autoevaluación y decir cuánto sabe y cuánto no sabe de la propia disciplina. Por supuesto que sabemos la base de todo, eso seguro, ¿no es cierto? Porque si no, no seríamos profesionales informáticos. Pero no quiere decir que estemos en el mismo nivel de conocimiento y experiencia en todas las temáticas. Va a depender del derrotero que tuvo toda nuestra trayectoria profesional. Entonces, ¿cuál es el alcance de la actividad forense? La definimos como las competencias que el perito informático reconoce en su propia persona. O sea, cada uno de nosotros va a definir el alcance. No va a ser el mismo alcance entre, por ejemplo, ustedes dos que me están escuchando, ¿no es cierto? Y qué sé yo, el otro grupo de alumnos a los cuales yo les estoy dando el mismo curso.
Les estoy dando exactamente el mismo curso, pero eso no quiere decir que puedan llegar a realizar exactamente las mismas tareas todos. ¿Por qué? Porque basándonos en el concepto de competencia, fíjense en que acá dice competencia y la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas, o sea, nuestras ideas, nuestras estructuras mentales, conjuntamente con los valores, es decir, nuestros principios que guían la actuación profesional sobre todo, y ponen a disposición, digamos, saberes para que en un determinado contexto podamos resolver situaciones profesionales. O sea, competencia es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos competentes para trabajar como profesionales informáticos, por supuesto en líneas generales, ¿no? Desde ese punto de vista, yo soy responsable de definir mi propio alcance en función de qué cosas, de las competencias, de los conocimientos y de la experiencia que tenga. No siempre esos tres elementos son parejos, digamos, en todas las diferentes elementos de nuestra disciplina informática o temáticas o lo que fuera. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual hay otra vez un sistema complejo en donde yo podré decir, no, yo acá no me meto porque no es lo mío, o bien puedo convocar, supongamos, qué sé yo, a un ingeniero industrial, a otro experto en automatización y qué sé yo, y entre ellos armar un equipo para resolver esta pericia. En este otro caso, es lo que hablábamos de cloud computing, ¿no es cierto? Es decir, esto, que es una tecnología relativamente nueva, o podría ser ahora, por ejemplo, lo que está surgiendo como blockchain y demás, no quiere decir que yo, como profesional informática, la conozca en profundidad, ¿no es cierto? Salvo que obviamente me estoy capacitando, voy por ese tema, lo estoy aplicando en mi empresa o en mi trabajo, entonces sí lo voy a poder manejar adecuadamente. Pero si no, va a haber cosas de las tecnologías emergentes que podemos no saber. Y en ese caso también las opciones que tenemos son las mismas que decía hace rato. O nos negamos porque no tenemos plena competencia en cuanto a, no tenemos conocimiento para sostener esas competencias, digamos así, y es mucha responsabilidad hacerse cargo de una causa en esas condiciones, o bien conformamos un equipo interdisciplinario, y acá voy a buscar a algún colega informático que conozca de todo lo que es cloud computing y me ayude a llevar adelante la pericia, digamos. Entonces, veamos ahora lo que es la actuación del perito informático en ese contexto judicial. Fíjense que ahora nos ponemos del lado de los abogados, ¿no? Nosotros somos profesionales técnicos, conocedores de nuestra propia disciplina y demás, pero veamos cómo nos ven los demás, cómo nos ven los abogados, cómo nos ve la justicia respecto de la actuación pericial. La justicia nos va a exigir estos 4 elementos: ética, objetividad, experiencia y conocimientos. ¿Por qué? Porque sobre esos 4 pilares, digamos así, se va a apoyar la responsabilidad profesional, es decir, aquello para lo cual a mí me han convocado en carácter de perito. Entonces, a ver alguna definición de ética. ¿Quién se anima? Eso tomo agüita. Tendría que buscarlo, para ser honesto, tendría que buscarlo en el diccionario. No, pero por supuesto, busquemos, no hay problema, es como para pensarlo simplemente, ¿no? No necesito que me den una definición porque tengan que saberla, ¿ya? A ver qué dice. Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Buenísimo. Ahí ya tenemos 2 elementos fundamentales. Uno es la moral y otro el comportamiento humano. Fíjense que la ética desde ese punto de vista está siempre centrada en una visión antropológica, digamos, en la propia persona. Luego esa ética se puede explayar y se habla, por ejemplo, de la ética empresarial, ¿no es cierto?
en donde eso tiene que ver más con el compliance y con toda una serie de acciones, estrategias y políticas que definen las empresas para decir, nosotros somos una empresa transparente, limpia, estamos en contra de ¿cómo es que se llama? No es la coima, no me sale el nombre ahora. De las acciones de cohecho o de lo que fuera, ¿cierto? Corrupción. Bueno, de la corrupción, exacto. Entonces, la ética me está marcando un espacio dentro del cual yo tengo que trabajar. Luego viene la palabra objetividad. A ver, ¿a qué le suena la palabra objetividad? Básicamente centrarse en el tópico que está en discusión tratando de no involucrar opiniones personales. Exactamente, exactamente. La objetividad tiene que ver con la generalidad de la cosa y no con, digamos, la interpretación que uno pudiera hacer de eso, ¿no? Fíjense en que cuando uno informáticamente identifica el dato por un lado y la información por el otro, nosotros sabemos que el dato es lo que es, no cambia. Por ejemplo, qué sé yo, la temperatura ahora es de 25 grados. 25 grados la temperatura y se acabó. No es que más o menos es 25. Eso mide el termómetro y ese es el dato. Ahora, la información es la interpretación que hago yo personalmente, de ese dato. Entonces yo miro esa temperatura y digo, hace frío. Y hay otro que la mira y dice, no, hace calor. Eso quiere decir que en la transformación de ese dato en información intervienen elementos subjetivos que condicionan la interpretación. No todos vamos a entender lo mismo sobre el mismo dato. No todos vamos a decir 25 grados significa calor o 25 grados significa frío. Va a depender de un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo. Si estoy muy abrigada, voy a decir hace calor. Y si estoy livianita de ropa, voy a decir, no, me hace frío a mí, ¿no es cierto? Entonces, hay condiciones que nos van marcando cómo uno interpreta esa realidad. Entonces, fíjense en que acá la objetividad es fundamental para el perito informático, porque esa objetividad es lo que nos va a sostener, digamos, o sustentar nuestro informe de pericia para después entregarle al juez y decir, esto es exactamente lo que yo encontré. Por eso, las pericias informáticas se centran en los datos y no en la información. O sea, el dato así como lo encontré. ¿Ah? El dato me dice 25 grados. Y nada más. No me dice, a ver, usted dígame qué le parece si le hace calor o le hace frío. ¿Ya? Yo tengo que agarrar y decir, mire, el dato cierto es que acá el termómetro marca 25 grados, y nada más. No soy quien para interpretar subjetivamente, ¿no es cierto?, o desde mi posición, si hace calor o hace frío. Eso corre por cuenta de otras personas, que ya vamos a ver quiénes son los que hacen el análisis de la información. Otro elemento fundamental es la experiencia, ¿ya? A ver, ¿alguna definición, algún concepto de experiencia? A ver, ¿quién anda por ahí? Va a empezar a tomar asistencia. Daniel ya ha hablado. No, Nicolás habla. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Todo bien. Y la experiencia para mí es el conjunto del bagaje de veces que hiciste una cosa parecida, por lo menos. Sí, en realidad la experiencia proviene, la palabra experiencia proviene de experimentar. Experimentar. Es decir, cuando uno tiene la propia vivencia de algo. Vieron, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo ya tengo todos mis hijos grandes, en edad de casorio, como quien dice, y las discusiones familiares siempre avanzan sobre si van a tener hijos, no van a tener hijos. Entonces hay una palabra una frase que nosotros los padres les decimos continuamente y es, hasta que no tengas hijos no sabes de qué se trata, ¿no es cierto? Y ellos, como me pasaba a mí cuando no tenía hijos, uno
no entiende cuál es el concepto, por qué la paternidad o la maternidad te cambia la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque te la cambia en función de lo que vos experimentás, es decir, vivencias específicamente en tu contexto en función de todo lo que sos, de todo lo que conoces, de todo lo que, las competencias que tenés, etc. Entonces acá el perito necesita también de experiencia, pero no experiencia en años, antigüedad profesional o lo que sea, sino experiencia en cuanto a las vivencias de aquellas cuestiones que lo fortalecen para poder después realizar una tarea pericial. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, digo, ya me han escuchado varias veces, a mí no me gusta el tema de redes y sistemas operativos. Por supuesto que mi experiencia en ese sentido es poquísima, justamente porque nunca me ha gustado ese tema. Entonces, ahí yo ya encuentro un lado flaco en todo lo que es mi capacitación o mis competencias. ¿Y qué sería el conocimiento? Chachán, chachán. Básicamente cuando uno procesó, ya comprendió la información, o sea, cuando ya le dio un tratamiento, un procesamiento y pudo aplicar esos datos. Exactamente. Sobre todo, ¿sabés cuándo es el conocimiento? El conocimiento, digamos, uno tiene un trencito, ¿no? Empezamos con el dato, el segundo vagón es la información, el tercer vagón es el conocimiento. ¿Cuándo un dato se transforma en información? Cuando una persona lo interpreta. ¿Cuándo la información se transforma en conocimiento? Cuando nosotros incorporamos esa interpretación al conjunto de saberes previos que ya tenemos y que se suman con la experiencia. El conocimiento entonces también está sostenido por la experiencia, ¿ya? Y luego hablamos de la responsabilidad. A ver, ¿quién de ustedes tiene hijos? No me digan que ninguno. ¿Están todos solteritos? Yo tengo dos. No lo... Te aseguro que más de una vez le decís, pero necesito que sean responsables. Wow. ¿Qué significa Hacete para vos cargo. la responsabilidad? Y hacerse cargo, digamos, Exactamente, ¿no? A ver, hacerse cargo de las propias decisiones. Es como cuando uno le dice a los hijos, ¿querés hacerlo? Bueno, hacelo. ¿Te querés quemar con fuego? Quemate, pero después no me vengas a llorar a mí. Llorá solito, que vos te la buscaste. ¿No es cierto? Entonces, la responsabilidad significa ser capaz de asumir las consecuencias de nuestros actos. Esa es la responsabilidad. Y desde el punto de vista de nuestra actuación como perito informático, debemos ser plenamente responsables, para lo cual tenemos que entender que nosotros somos auxiliares de la justicia. Es decir, el juez nos convoca para que lo ayudemos en un juicio, ¿no? No es cualquier cosa la tarea del perito en ese sentido. Entonces, con todo esto, vamos a ver algunas características distintivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice acá, cualquier actuación pericial aporta siempre y únicamente un juicio de valor. ¿Qué quiere decir juicio de valor? Una opinión. Una opinión. La actuación pericial es una opinión, pero no quiere decir que por ser una opinión tiene que ser subjetiva. Es una opinión que tiene un basamento técnico, basado en la objetividad, basado en las técnicas, en las metodologías, en todo lo que nosotros sabemos. Pero es un juicio de valor, es decir, yo analizo la evidencia digital y concluyo en tal cosa, ¿no es cierto? Si es que yo realicé bien el análisis forense, entonces va a ser, digamos, todos los peritos vamos a coincidir en lo mismo, por así decir, porque todos utilizamos medianamente las mismas metodologías y entendemos lo mismo cuando analizamos una evidencia, ¿no?
no es lo mismo que la interpretación de cómo esa evidencia actuó dentro del juicio. O sea, yo encuentro un correo electrónico y digo, este correo es válido. Lo comparo, o se lo paso a otro perito, o el perito de la otra parte hace también el análisis forense y coincidimos, el correo es válido. Ahora, los abogados de cada parte van a entender acerca del contenido de ese correo electrónico de diferente manera. Alguno va a ver el vaso medio lleno, el otro va a ver el vaso medio vacío, digamos. Pero ahí eso nosotros ya no nos metemos, porque eso es terreno de lo que se llama la teoría del caso, de lo que se llama el contexto en el cual ellos manejan todas las pruebas, los testimonios, las evidencias y demás, para sostener y para orientar, digamos, una idea central que tratan de que colabore, digamos, de que el juez la tome como válida. También dice acá que interviene un componente ético por parte del experto y además de confianza en el perito por parte de los comitentes. Confianza absoluta. Es decir, si el juez o los abogados no confían en mi tarea técnica, pues les aseguro que nunca más nos llaman, ¿no? Es decir, ellos necesitan que quien se sume a ese equipo reconozca, digamos, conozca todas las cuestiones técnicas inherentes a su propia disciplina, porque tiene que sumar una visión desde ese punto, digamos, donde él está parado. Entonces, es fundamental que haya un componente ético que mida ese grado de confianza. Componente ético en cuanto a que, por ejemplo, yo no me dejo influenciar, porque por más que el abogado que me contrata a ser perito de parte, no voy a manipular la prueba como para que esto vaya a favor de su cliente, porque los datos son los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que uno le advierte al abogado que nos convoca como perito de parte? Mirá que si esto se descubre así, o se hace así, o lo otro, o los resultados que se pueden tener, pueden ser contraproducentes contra tu cliente, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No porque esté asociado a la parte, tengo que seguir los mismos lineamientos que ellos, ¿no es cierto? La confianza y el componente ético en ese sentido están muy relacionados. Acá hay un concepto, Lo que pasa es que está relacionado también con la responsabilidad, porque si vos después sos llamado a dar determinada información al juez, o te pueden llamar como testigo, digamos, o algo por el estilo. Sí, por supuesto. Bueno, entonces tener hasta el problema hasta de falso testimonio, ¿o no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bien. Yo no puedo agarrar y orientar el informe a los intereses de una de las partes. Tampoco puedo agarrar y decir, mira, fulanito, ¿no es cierto? Que alguna vez me hiciste una macana, entonces me perjudicaste, entonces yo ahora me voy a vengar, ¿no? Y te voy a tirar todo en contra. Tampoco puedo actuar así. Eso no es ético de ninguna manera. ¿Cierto? Y obviamente que de descubrirse esas situaciones, de constatarse de que yo en realidad tengo animosidad contra alguna de las partes o lo que sea, bueno, eso puede incurrir incluso hasta en una sanción profesional al perito, ¿no? Porque es un tema gravísimo ese. Entonces, acá les decía, hay un artículo, un video muy bueno sobre lo que es la ética, que después les recomiendo que lo vean, porque realmente por ahí vale la pena escuchar esas cosas que vieron que uno hablaba de la ética alguna vez, en alguna materia, en alguna parte en la universidad y después nunca más, ¿no? Bueno, este es un refresh bastante lindo que se los dejo para que vean qué es la ética. Es un video de la Universidad de Deusto, en donde ellos explican por qué enseñan ética en todas las carreras vinculadas a los negocios. ¿Cuáles son los principios esenciales? ¿Cuáles son aquellas cosas que conforman ese conjunto de valores éticos? Son los que para las personas en general, son los que se llaman los principios indispensables, aquellas cosas que van de suyo, que todos estamos de acuerdo.
el profesionalismo competente, la integridad, la imparcialidad, la independencia, es decir, cosas que sabemos que tenemos que tenerlas y tenemos que mantenerlas y actuar en consecuencia de eso, ¿no es cierto? Esto no es desconocido para ustedes, esto forma parte de nuestro propio desempeño profesional a lo largo de toda nuestra actividad, hagamos lo que hagamos, digamos. Incluso tiene mucho que ver con nuestra propia formación personal y nuestra actuación como seres humanos, como integrantes de una comunidad, de una familia, integrantes de, qué sé yo, un grupo de amigos, ¿no es cierto?, de un lugar en donde estamos trabajando, etcétera, etcétera. Al final todo trasluce en cuanto a que hay una serie de valores éticos que sabemos que se tienen que respetar. Es más, normalmente eso es lo que nos hace asociarnos a otras personas para trabajar juntos, para compartir cosas, y por el contrario nos separa de aquellos que nosotros decimos algunas cosas que no compartimos, ¿no? Y no estoy hablando de, por ejemplo, qué sé yo, cuestiones políticas o de fútbol. Estoy hablando de cosas más internas, más propias que tienen que ver con los valores humanos y con esa definición que habías leído vos, Nico, me parece que hablaba de las cuestiones morales, ¿no es cierto? Y el comportamiento humano. Entonces, la responsabilidad, fíjense, la definición acá está muy buena porque dice, es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. O sea, soy responsable de aquello que yo hago cuando yo tomé esa decisión. De lo demás no puedo ser responsable porque a lo mejor me obligaron, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto que la responsabilidad está muy ligada al compromiso. En cuanto a que yo sé que al hacer un acto de cualquier cosa, me estoy comprometiendo al resultado de ello y que tiene que ser, o poner mi mejor esfuerzo para que eso sea exitoso, ¿no es cierto? Ahora bien, también tenemos que ser muy prudentes en que no se nos vaya la mano y hacernos responsables de cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque supongamos que yo digo, bueno, para hacer esta pericia le pido al juez tal cosa y el juez no me la da. Y bueno, entonces yo no me puedo hacer responsable de los resultados de la pericia si no tengo los elementos que yo le dije al juez que necesitaba para hacer la pericia, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas en donde se nos escapan y nosotros tenemos que comprender exactamente hasta qué punto somos responsables y además entender cuando hay otros que tienen que cumplir también su responsabilidad y que nosotros no vamos a hacer la tarea del otro. Vieron que por ahí hay personas que son como muy acaparadoras, digamos, ¿no es cierto? Y en cuanto ven que alguien no trabaja al ritmo que a ellos les parece, dicen, deja nomás que ya lo hago yo. Y se saturan de trabajo, se equivocan, ¿no es cierto? Se hacen de una gran carga de estrés, digamos, por todas esas situaciones y demás, porque en realidad eso ocurre cuando no se sabe trabajar en equipo. Cuando uno trabaja en equipo tiene que entender perfectamente cuál es su propia responsabilidad frente a ese equipo y cuál es la responsabilidad de cada uno de los otros integrantes del equipo frente a los demás, ¿no? Entendiendo bien en claro esa línea de responsabilidad de cada uno, entonces el equipo funciona mejor. Así que acá es fundamental manejar las responsabilidades desde ese punto de vista, ¿no? O sea, yo soy responsable de mis actos, por supuesto, pero la responsabilidad tiene un límite cuando se trabaja en equipo. Tiene que haber una corresponsabilidad, por supuesto, también. Y ahora veamos los valores. Fíjense que los valores, acá la definición dice, son las cualidades que hacen que una realidad sea estimable o no. ¿Cierto? El valor puede ser negativo, positivo, qué sé yo. Tiene mucho que ver con lo que, digamos, uno fue formándose desde pequeño, en la familia, en la escuela, y tiene que ver con aquellos conceptos iniciales que nos dieron desde que empezamos a tener uso de razón,
en donde se hablaba, por ejemplo, de la honestidad, de la libertad, del respeto al otro, de la no violencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas que nosotros lo veníamos trabajando desde que éramos pequeños, cuando somos profesionales, eso ya está sumamente arraigado y es la base sobre la cual nosotros construimos nuestra propia ética, es decir, nuestra manera de actuar en la sociedad. Entonces, esos valores humanos son los que nos ayudan a orientar y direccionar la acción de las personas para hacer lo correcto. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es lo correcto? No, señores, vamos a una clase de filosofía para eso. Acá no enseñamos lo que es correcto. No, quiero decirles que podemos discutir respecto de una cosa que está bien o está mal, ¿no es cierto? Hay temas muy candentes, como, qué sé yo, el aborto, supongamos. Vamos a estar a favor, en contra, qué sé yo, nunca nos vamos a poner de acuerdo, no sabemos si es correcto o no correcto, está bien en este caso, no está bien en este otro caso, porque a mí me pasó tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Podemos cansarnos de discutir en estas temáticas en las que sabemos que son demasiado conflictivas y humanas, sobre todo, Entonces, sin entrar en lo que es la definición de actos correctos, sí sabemos que todo aquello que se sostiene en esos valores, en esos principios éticos y en la responsabilidad profesional, seguramente va a tener un gran componente de rectitud, digamos. O sea, vamos a trabajar bien como peritos informáticos en ese sentido. Esto que ven acá es el código de ética del perito, ¿no? Que lo saqué de ahí, de una página, eso está ya referenciado, por supuesto, en la guía de estudio. Fíjense que todo comienza con valora. Valora la verdad, la seguridad, valora la integridad, valora la red de confianza, valora. Es decir, reconoce en ese objeto, en la verdad y en la seguridad, un valor que debe ser respetado, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas son lo que a nosotros nos va marcando cuando tenemos que trabajar, porque sobre todo, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad? El ser auxiliares del juez. El juez confía en que nosotros vamos a hacer una tarea profesional acorde. Entonces, al brindarme esa confianza, me obliga, digamos así, a dar una respuesta acorde a esas exigencias. Por eso es que yo empiezo esta unidad hablando del alcance. Hay cosas de lo que yo puedo resolver y que me voy a hacer responsable de cómo hago esa pericia, sí. Y hay otros casos en los que no. Entonces tendré que decir, señor juez, exímame de este caso, por ejemplo, ¿no? Ahora ya se entiende mejor por qué hablamos de la ética, la objetividad, la experiencia, conocimiento, etcétera, ¿no es cierto? Y por qué todo eso sostiene la responsabilidad del perito. Esto es fundamental porque sin esta armazón, digamos, sin esta armadura que nos tenemos que poner nosotros los informáticos, nos va a costar mucho entrar en el ámbito del derecho, digamos, de la justicia, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque como profesionales técnicos nosotros estamos muy acostumbrados a vivenciar nuestra propia disciplina desde afuera, sin impacto personal. O sea, yo hago un desarrollo una aplicación o hago un proyecto informático o lo que sea, pero siempre para un tercero, es para el cliente. Yo no estoy inmersa en eso y no participo más allá que en la tarea de gestión que me toca, ¿no es cierto? Aquí ahora me está diciendo, no, te necesito, además de que seas perito informático, te necesito como persona, porque voy a buscar esos atributos que te forman como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que saber cómo manejarse. Por ahí cuesta mucho entenderlo a esto, ¿no es cierto? Porque no estamos habituados, pero por otra parte les aseguro que es muy gratificante cuando uno trabaja, interactúa y, digamos, los demás entienden que uno tiene una postura ética solvente y que da confianza respecto de lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a hablar ahora de los deberes y derechos. Fíjense que esta viñeta de Mafalda a mí me gusta mucho
porque cuando Susanita dice, es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos, ¿no es cierto? Es como decir, a ver, mis derechos son mis derechos, se acabó la historia, ¿no es cierto? No sé cuáles tenés vos, no me importa, no me interesa conocerlo. Esa es la postura que está diciendo acá Susanita. En la cual nosotros cuando empezamos a trabajar como peritos vamos a ver que tenemos una serie de derechos, pero también tenemos un conjunto de deberes que tenemos que cumplir, ¿ya? Entonces, yo organicé esta parte hablando de lo que son los deberes, los derechos, y después la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad disciplinaria en cuanto a profesionales informáticos que somos. Los deberes están pautados directamente en el derecho procesal. O sea, si yo trabajo en el foro laboral, el derecho procesal laboral tiene allí un articulado que dice cuáles son los deberes del perito. Y no me tengo que alejar de eso. Si trabajo en el foro penal, con mayor razón. El primero dice elaborar y emitir dictamen. Para eso me llaman. Esa es mi tarea esencial, ese es mi principal deber. Por lo cual no tiene que haber ninguna razón por la cual yo no pueda elaborar y emitir un dictamen. Siempre tengo que hacerlo, aún teniendo dudas, aún cuando no esté seguro de los resultados que yo encuentre al recolectar la evidencia o lo que sea, tengo que dejarlo plasmado como que no tengo plena certeza de que esto sea así. Las opciones son A tal cosa, B tal otra, C tal otra, etc. Ese dictamen tiene que establecerse o elaborarse conforme a criterios y principios vigentes de la ciencia o técnica adecuada. O sea, no es que, como decimos mal y pronto, agarro la guitarra y listo, ¿no es cierto? Me pongo a versear, a veces es válido ese término también en este contexto, ¿no? De que digo, no, yo más o menos corto y pego, digo algunas cosas y listo, ya saco con el informe. Acá lo que me dice es, la propia ley me está diciendo que yo tengo que utilizar criterios y principios vigentes en mi propia disciplina. ¿Cuáles serían ese conjunto de criterios que yo traigo desde la informática? Por ejemplo, la ingeniería de software. Por ejemplo, la seguridad informática. Qué sé yo, la gestión de proyectos, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes en ese momento sacan de la galera, por así decir, y aplican para resolver el caso pericial. Sabemos que no nos podemos desligar de todo ese conjunto de herramientas que hemos logrado a través de nuestra vida profesional. Entonces siempre vamos a recurrir a ellas para dar una solución a un problema informático. La segunda cuestión respecto del dictamen es que se tiene que interpretar de forma objetiva todos los hechos y cuestiones. Ya hemos hablado acerca de la objetividad, ¿no es cierto? Es decir, el dato en sí mismo, no la interpretación, no la información. Nosotros vamos a recolectar una evidencia y vamos a decirle al juez respecto de los puntos de pericia, le tengo que dar una respuesta concreta, ¿no? No puedo hacer una interpretación, no puedo agarrar y decir, no, porque entonces yo acá supongo esto o supongo lo otro. No se supone nada, las cosas son como son. Reflejar fielmente en el dictamen el resultado objetivo de las pruebas, análisis, es decir, que las conclusiones a las que arribemos en el dictamen tienen que provenir de las propias pruebas, de las propias evidencias, de los propios datos que nosotros estamos encontrando, ¿no es cierto? Yo no puedo agarrar y decir, este correo electrónico es verídico, así nomás, es veraz, es cierto. Tengo que decirle al juez por qué. ¿Y por qué es cierto? Y bueno, porque analicé el correo electrónico, entonces he visto que tiene una dirección IP emisora, una dirección IP receptora, hay una cuenta de correo que emite, otra cuenta de correo que recibe, hay un cuerpo en ese correo, ¿no es cierto? Hay toda una línea que establece la trazabilidad, cómo fue de una cuenta a otra, de una computadora a otra, etcétera, etcétera.
Entonces, si yo explico todo eso, recién allí puedo concluir que sí, que efectivamente este correo es certero o es veraz. ¿Ah? El segundo deber es la obligación de prestar juramento o promesa de decir verdad y de actuar con la mayor objetividad posible. Fíjense que cuando uno trabaja como perito y se anota para ser perito oficial, normalmente hay un acto de juramento, una sola vez se lo hace, ¿no es cierto?, donde juntan a todos los peritos nuevos, qué sé yo, alguno de los magistrados de la corte, ¿no es cierto?, y le toma juramento diciendo que jura que va a respetar las leyes, bla, 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 toda esa historia, digamos, que no sé muy bien el contexto, pero tiene que ver en cuanto a que nos obligan a prestar juramento de decir siempre verdad, ¿no es cierto? O sea, la verdad es lo que va a marcar toda nuestra actividad. Entonces, nosotros no podemos favorecer o perjudicar a cualquiera de las partes. No puedo decir estoy a favor de esto, estoy a favor del otro. No puedo agarrar y decir, ay, pobrecito, mira lo que le han hecho. Entonces, es víctima. Tampoco puedo agarrar y decir, mirá, qué desastre, qué persona tan mala, es victimario. No puedo, no debo hacer todo eso. Y además, yo tengo que conocer las sanciones previstas en la ley, digamos, cuando rompo la promesa de decir verdad. Es decir, cuando miento, cuando falseo, cuando oculto información. Eso es gravísimo en el contexto de la justicia. Puede llegar a ser hasta una causa penal que me haga porque he mentido, digamos. ¿Cierto? Son situaciones bastante engorrosas en las que obviamente no deberíamos estar comprometidos nunca, pero que tenemos que saber, a veces en nuestra ignorancia cometemos esos errores sin darnos cuenta que estamos actuando mal, ¿no? El tercer deber es de aceptar y desempeñar fielmente el cargo salvo que tuviera un grave impedimento. Desempeñar fielmente el cargo quiere decir que uno, cuando hace su tarea, se ajusta a lo que se espera que uno haga, que justamente es recolectar y hacer el análisis de la evidencia, presentar un informe y dejárselo a disposición del juez, ¿no es cierto? Entonces, ¿puede haber algún impedimento para ello? Por supuesto. A mí me pasó una vez que me llamaron, que ya tenía que ir a tomar juramento, etcétera, etcétera, para esta causa que me tenían que designar. Bueno, fui, tomé posición del cargo y demás, y resulta que me dieron vueltas y no sé qué, y no sé qué cuánto. Me dice, bueno, ahora sí venga y haga la pericia. Le digo, no, porque yo la semana que viene me voy a, de acuerdo a dónde me fui, pero me iba al exterior por 15 días. Entonces, yo hablé con el secretario del juez y le digo, mire, yo he tomado posesión del cargo hace 3 meses atrás. En ese momento yo tenía plena disponibilidad para trabajar de inmediato en la pericia. Ahora ya tengo esto, mostré mis pasajes, que yo ya me iba, etcétera, así que no hubo más razón, digamos, que aplazar la actividad pericial hasta que yo vuelva. También podría haber, en ese caso, el juez podría haber dicho, bueno, está bien, desestimamos la tarea del ingeniero Gallo y llamemos a otro perito, por ejemplo, ¿cierto? Son circunstancias en las cuales uno dice, no puedo cumplir. O en caso de enfermedad, por ejemplo, o de algún imprevisto que me impide exactamente cumplir con mi labor en el momento en que el juez me lo exige. También tenemos estos otros deberes. Acudir a la situación y presentar el informe en debido tiempo. O sea, no presentar el informe a tiempo puede ocasionar penas económicas o penales. Económicas quiere decir que nos pueden multar, y penales quiere decir que estamos perjudicando a otro con nuestro accionar, y por lo tanto el otro, al verse perjudicado, puede acusarnos de ese perjuicio y nos ejerce, digamos, nos hace una denuncia penal. Tengo que aceptar el cargo bajo juramento, tengo que guardar secreto frente a terceros. ¿Ya? Eso que fíjense que es una
característica, un criterio más que característico, un criterio profesional que nos debería marcar en toda la actividad de todos los profesionales. O sea, yo puedo hablar del caso, ¿no es cierto?, pero no de que fulano, la empresa tal, y pasa esto y pasó lo otro. Cuando me junto con los colegas a comer un asado o lo que sea, no estamos cada uno diciendo, che, porque mira en mi empresa esto o en la empresa del otro tal cosa. Tratamos de aislarlo porque sabemos que hay información reservada que no podemos dar a conocer. Acá, en el contexto de la justicia, eso es muchísimo más fuerte, más sólido. O sea, se nos exige guardar secreto frente a terceros ajenos al proceso. Cualquier cosa que yo lea, que escuche, que vea en el contexto de la causa judicial, está sujeta a esa guarda de secreto. Lo que sea, no debería poder comentar absolutamente nada a nadie. Lo que se está desarrollando en esa causa queda ahí, en el juzgado. Expresarse con veracidad, por supuesto, sobre los puntos periciales, es decir, siempre la guía tiene que ser la búsqueda de la verdad respecto de los puntos de pericia, y si esa verdad significa que no conocemos la respuesta, pues lo digamos. Señor juez, ante tal cosa, por todo lo que yo tengo aquí, no puedo contestarle ni por sí ni por no. Y listo, tampoco nos tenemos que jugar a dar una opinión técnica si no estamos convencidos que no tenemos el sustento para dar esa opinión técnica. Y además, pronunciarse sobre aspectos que caigan fuera del ámbito de su experiencia. Es decir, no puedo yo ponerme a hablar de cosas para las cuales no he sido formado. Yo les cuento un ejemplo de una pericia que hice hace mucho tiempo, que no me la olvido más. Resulta que teníamos que hacer pericias sobre unas imágenes de cheques en donde había una aplicación en donde el operador, ¿no es cierto?, era como una especie de call center esto, ¿no? O sea, eran 20 personas, cada uno con su computadora y qué sé yo. Aparecía el cheque y esa persona tenía que leer el cheque y tenía que digitalizar los números, ¿no es cierto? Entonces tenía que decir cheque por tanta plata y poner la fecha y qué sé yo, viene el próximo cheque, la próxima imagen y así sucesivamente. Entonces había una demanda porque a una de estas personas la despiden, el abogado laboral dice, bueno, no, entonces le están pagando mal porque en realidad esto no es un trabajo así nomás cualquiera, es un trabajo que entra dentro del régimen bancario porque están trabajando y manejando cheques, etcétera, etcétera, y qué sé yo. Yo hago la pericia y la pregunta era si lo que yo veía era un cheque. Y yo cometí el error de decir que sí. ¿Por qué? Porque veía la palabra check en inglés, C-H-E-K, ¿no es cierto? Y porque veía importes. Entonces, la otra parte se agarró de eso que yo decía y me dijeron, usted no es contador, ni ningún otro profesional del área de las ciencias económicas para identificar que efectivamente esa imagen que usted ve ahí es un cheque. ¿Por qué? Porque la definición de cheque dice que es un documento, bla, 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 con todas las características, ¿no? Y bueno, le tuve que dar la razón. Evidentemente, yo me sobrepasé, digamos, porque tendría que haber dicho, ante la pregunta si es un cheque, decir, no puedo responder porque no tengo conocimiento como para identificar si esa imagen que veo es un cheque o no. Eso, por supuesto, me pasó hace un montón de tiempo y dije, oh, no me lo voy a olvidar nunca más, ¿no? Y como que no me lo olvido. Y la pongo siempre como un caso porque a veces uno dice, pero lo estás viendo, si eso es un cheque, seguro que es un cheque. Sí, totalmente. Pero yo no puedo certificar fehacientemente desde mi rol de perito informático que ese documento es un documento contable que se denomina cheque. ¿Ya? Puedo certificar que esa imagen representa a un documento y que en ese documento hay valores numéricos, económicos o de mención de dinero y nada más, pero no que eso es un cheque. ¿Ya? Los derechos.
Hasta acá todo lo que estamos obligados a hacer. ¿Cuáles son nuestros derechos? El primero, cobrar los honorarios por la actividad realizada. El problema con los honorarios, que ya lo vamos a ver al final de esta unidad, es que no es tan sencillo cobrarlo y además no siempre es reconocida en su justa medida, digamos, la tarea pericial. También tenemos derecho al nombramiento formal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el nombramiento formal, es decir, un acta firmada por el juez, por el secretario, por quien sea que me toma la designación, digamos, la aceptación del cargo, si yo no tengo ese documento, entonces es como que estoy actuando ilegalmente en la causa. Esa designación como perito me habilita a participar en la causa. Y obviamente limita todas mis funciones a la realización de la pericia y de la pericia informática. Si en el medio hay una pericia contable, por ejemplo, es altamente probable que el juez diga, bueno, que los peritos trabajen en conjunto. El contador, el perito contador y el perito informático. Y habrá que armar equipo y ver de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero cada uno dentro de lo suyo. Entonces, ese nombramiento formal a mí me habilita a trabajar con tranquilidad en el contexto de la causa, ¿no? Jamás hay que aceptar ser perito si no tenemos ese nombramiento. Eso hay una diferencia muy sutil cuando, por ejemplo, uno es convocado como perito de parte, ¿no es cierto? Supónganse el caso de, qué sé yo, no sé, de Nisman, ¿no? Entonces agarra el abogado querellante de la causa Nisman, ¿no es cierto?, el que la representa a la familia del fallecido y qué sé yo, me convoca a mí como perito. Bueno, yo voy a trabajar con él, no hay ningún problema, excelente, todo lo que necesite. Pero resulta que me dice el abogado, mire, pero yo no la puedo designar perito porque ya estoy fuera del periodo mediante el cual podía pedir la designación del perito. Así que usted va a ser un asesor mío personal. Ah, eso es otra cuestión. Porque entonces yo no voy a actuar como perito. No voy a poder, por ejemplo, acceder a las evidencias digitales de ese caso. Lo que yo puedo hacer es asesorarlo técnicamente al abogado respecto de este tema y respecto del otro, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, el abogado me dice, mirá, en la PC de Nisman, ¿no es cierto?, es probable que remotamente hayan borrado archivos, y qué sé yo, entonces yo le tengo que decir, sí, no, se puede dar en estos casos, en este caso sí, en este caso no, habría que buscar tal cosa, existe tal herramienta que podemos ponerla dentro de la notebook que estamos analizando y sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Pero solo de palabra, yo no actúo. ¿Por qué? Porque no estoy designado como perito en la causa. Soy un asesor del abogado. Eso tiene que quedar muy clarito. Por ende, nosotros no firmamos nada, ningún papel que vaya al expediente. Hacemos informes técnicos, eso sí, con la firma nuestra, que le entregamos al abogado. Y él transcribirá parte de esos informes en los escritos que sí presenta a la causa. También tenemos derecho, ay, acá está Luciana, ya la hago entrar. También tenemos derecho a solicitar consultas o aclaraciones que, digamos, hace que mejore nuestra actividad pericial y además a obtener respuestas a las mismas, ¿no? Es decir, si yo le pido al juez, mire, necesito el expediente para poder entender cómo es que esta evidencia, por qué los puntos periciales son así, son así, o lo que fuera, me tienen que dar el expediente. Porque para eso lo estoy solicitando yo, digamos, ¿no es cierto? Pero ahí cuando sos perito, cuando estás Exacto. dentro de la causa. Por supuesto, yo no puedo. Y el abogado, y si sos perito de parte, el abogado, ¿puede pedir el expediente y mostrármelo o no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Okay. Pero es eso responsabilidad ya del abogado. cae, claro, eso ya cae en su propia responsabilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Suponete que vos sos perito, pero en realidad estás trabajando encubierto porque sos perito de la parte contraria. Y el abogado no sabe y te convoca a vos como perito de parte. Entonces vos te enteraste de toda la estrategia que está siguiendo el abogado, que va a proponer el abogado, y vas y le contás a la otra parte, digamos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay una infidencia
que el abogado se tendrá que hacer cargo, ¿viste? Porque él no debería mostrar el expediente. Lo que sí puede hacer él es comentarnos el caso, hablar, qué sé yo. Digamos, mirá, te hago un mapita, un mapa conceptual para que veas cómo se vincula este con el otro, ¿cierto? Ocurre mucho, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros con las redes sociales que quieren saber cómo es que se arman todas esas bandas delictivas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces a veces se recurre a otros elementos que no son exactamente los que están en el expediente. Con lo cual nosotros decimos, no, yo el expediente no lo toco, venís vos, abogado, contame todo lo que vos quieras. Pero al expediente yo no accedo, porque sé que no debo acceder. ¿Ah? Bien. También tengo derecho a mantener mi buen nombre, reputación o prestigio. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que alguien impugne una pericia mía, no la puede impugnar poniendo en tela de juicio eso, mi buen nombre, reputación o prestigio. La puede impugnar diciendo los resultados son erróneos, la metodología es incorrecta, la herramienta forense no sirve. Pero no puede decirme el resultado del informe está mal, o sea, el informe pericial está mal porque usted es un inútil, digamos, ¿no es cierto? Ese tipo de consideraciones, ataques personales al profesional perito, no son aceptables bajo ningún punto de vista. Existe, por supuesto, en algunos casos lo que se llama la tacha del perito, es decir, cuando se lo desconoce al perito como tal, y eso es una cuestión formal que hace el juez, donde el juez dice, fulano de tal no va a seguir siendo perito en esta causa, y tiene que dar fundamento de por qué, ¿no es cierto? Porque omitió la verdad, porque tiene acciones tendenciosas hacia una de las partes, por las razones que fueran. Entonces ese es el único caso en donde sí se puede poner en tela de juicio, digamos, la reputación y el prestigio del profesional cuando el juez dispone a hacer una tacha. Yo nunca he visto ningún caso de estos. Sé que existen, digamos, ¿por qué? Porque normalmente cuando ocurren estas cosas, también eso se deriva al colegio profesional para que actúe el comité de ética respecto de si hubo mala praxis o no de parte del profesional, digamos. Y en su momento yo integraba el comité de ética de acá del Colegio de Ingenieros de Salta, entonces sé que podía llegar a darse ese tipo de casos, ¿ya? Entonces, esos son los derechos que yo tengo sí o sí y que tengo que hacerlos valer. Ya hemos hablado entonces de los deberes, hemos hablado de los derechos, veamos ahora qué le llamamos la responsabilidad civil. Acá lo que dice es que el perito es responsable de los daños que cause a cualquiera de las partes o a terceros, por culpa, negligencia, ignorancia, mala praxis o lo que sea. ¿No es cierto? Es decir, cuando algo de lo que yo hago en mi informe, de lo que yo indico en mi informe, perjudica a un tercero, en un daño evidente, obviamente que no tiene nada que ver, entonces eso es causal para que se aplique alguna sanción correspondiente a lo que se llama la responsabilidad civil, que normalmente son multas, ¿no? En donde yo, por ejemplo, qué sé yo, ese caso que les decía yo del cheque, ¿no es cierto? Que dije que era un cheque cuando no tenía conocimiento para decir que era un cheque, ahí el abogado de la otra parte tenía dos opciones, o impugnaba el informe de pericia, que es lo que hizo, o directamente me acusaba, digamos, de esto, de un daño a un tercero por hacer mal un informe, y me podían aplicar una multa, digamos, ¿no es cierto? O sea, son situaciones así bastante particulares que hay que analizarlas en cada caso. Pero como sea, hay una responsabilidad civil cuando nosotros cometemos una mala praxis, por supuesto. Muchas veces en la calle, en el ámbito profesional común, digamos, en el que nos movemos nosotros, las malas praxis se desdibujan, ¿no es cierto? Se disculpan,
o no, o producen, digamos, situaciones caóticas, a veces pueden ocasionar el despido de una persona, ¿no es cierto?, de un profesional o de lo que fuera, con todas las consecuencias que eso significa. En el contexto legal, esto tiene un aditamento de multa, o ya vamos a ver, como en el caso de la responsabilidad penal, puede ser ya un delito, digamos, con lo cual ya estamos hablando de prisión, etcétera, etcétera. ¿Cuándo nos pueden acusar de falta de responsabilidad, digamos, en lo penal? Cuando hay un falso testimonio, cuando alteramos la verdad o cuando hay cohecho. O sea, todas estas situaciones que se llegan a descubrir y se llegan a demostrar, entonces hacen que el juez aplique sobre el perito todas las sanciones penales que él considere que se tienen que aplicar, ¿no es cierto? Ustedes han visto que, por ejemplo, por ahí en algunos juicios va alguien a dar un testimonio y es evidente que está mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Dice, a usted lo acuso de falso testimonio y va en este momento, queda detenido. Y se lo llevan, porque el juez ha dicho que va detenido y va detenido a la cárcel, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo queda detenido? Qué sé yo, esa es otra historia. Pero en ese momento el juez lo acusa de falso testimonio y a partir de ahí dice, usted queda detenido y su testimonio no sirve. ¿No? Bueno. Luego está la responsabilidad disciplinaria. En este sentido, es la responsabilidad que, digamos, sobre las que nos pide cuenta nuestro colegio profesional. Acá en Salta estamos todos los ingenieros de las diferentes disciplinas y los profesionales de la informática, sean o no ingenieros, digamos, sean licenciados, analistas o lo que sea. Estamos todos en el COPAIPA, que es el Consejo de Ingenieros de Salta. Entonces acá el COPAIPA lo que hace es velar por el comportamiento profesional de todos los matriculados. Hay una ley provincial que dice cuáles son los deberes, los derechos, cuál es la tarea que tiene que realizar el matriculado, a qué cosas se ve obligado, cuáles son las cosas que tiene que exigirle al cliente, que le tiene que brindar al cliente, etcétera, etcétera. Y además, la mayoría de estos colegios tienen también un código de ética que indica cuáles son las acciones que no puede hacer un profesional porque pone en tela de juicio el nombre y el prestigio de todos los otros profesionales, digamos. Entonces, a partir de allí, interviene esta responsabilidad disciplinaria. ¿Cuándo aparece esta responsabilidad disciplinaria? Cuando viene derivada, digamos, de las otras dos, desde el contexto del derecho civil, digamos, o del derecho penal. Ahora bien, los peritos también nos podemos equivocar, por supuesto. Entonces, hay muchas condiciones o situaciones en las cuales cometemos errores, ¿ya? Ninguna herramienta, ningún proceso, ningún método, ningún profesional puede aseverar y garantizar resultados libres de errores a lo largo del tiempo. ¿Por qué decimos a lo largo del tiempo? Porque en el caso nuestro, lo que era válido hace 15 o 20 años atrás en la informática forense, que recién estaba surgiendo como disciplina, ahora es inaceptable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque han crecido las herramientas, las metodologías o lo que sea. Entonces, por eso allí hace la acotación a lo largo del tiempo. Lo que antes me parecía bien, es probable que ahora, a la luz de nuevos descubrimientos o nuevas tecnologías, no sea correcto como era antes, ¿no es cierto? Supónganse, en las primeras épocas de los peritos, era válido hacer una captura de pantalla y poner eso como la evidencia de que sí, que efectivamente nosotros estábamos viendo que había un correo electrónico de fulano mandado a sutano, o que en tal computadora había una fotografía de tal situación. Con hacer una captura de pantalla y ponerlo dentro del informe pericial, ya el juez nos creía. Hoy en día sabemos que eso no es válido. ¿Por qué? Porque sabemos que esa imagen, ese correo, lo que sea que nosotros queremos validar como evidencia, en realidad es un archivo
que adentro tiene un contenido, que tiene metadatos y un montón de cosas, entonces tengo que mostrar que efectivamente es un archivo y no es algo que acabo de falsificar porque me metí en el Photoshop o en lo que quieran y más o menos armé la foto como a mí se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, no podemos garantizar resultados libres de errores. ¿Cuáles son las fuentes técnicas, las fuentes más comunes? Primero, un error propiamente técnico porque hay una tasa de error que normalmente ocurre, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos grandes volúmenes de datos y hacemos el filtro de un conjunto de esos datos y sacamos conclusiones o valores estadísticos a partir de ese subconjunto de datos que acabamos de obtener, por ejemplo, ¿no es cierto? También puede haber error de implementación o del algoritmo, es decir, las herramientas forenses no dejan de ser aplicaciones informáticas, basadas, por supuesto, en criterios modulares de diseño, de ingeniería del software, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo se ha construido esa herramienta para responder a la funcionalidad que se pretende. Entonces podemos encontrar errores de incompletitud, es decir, cuando la herramienta no me identifica todo lo que yo necesito. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque por ahí, cuando tenemos una evidencia muy sensible y sabemos que están todos los ojos puestos en esa evidencia, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis forense redundante. Es decir, el análisis forense con más de 2 herramientas. Entonces, con esta herramienta encontramos tal cosa y con esta otra no la encontramos. ¿Qué está pasando? Una de las dos tiene características de incompletitud. También de inexactitud. O sea, me informa mal los artefactos y a los objetos que no existen, ¿no es cierto? O altera los datos. Ahí también hay que ver lo que el tercer punto, que es la interpretación errónea, porque normalmente los resultados, a veces porque están en inglés, supongamos, son mal traducidos, mal considerados, no conozco bien el funcionamiento de la herramienta y ahí yo puedo cometer un error, ¿no es cierto? En especial cuando tengo que hacer la interpretación de, trabajo con herramientas automáticas y tengo que hacer la interpretación de la evidencia que obtengo. Las fuentes no técnicas tienen que ver con el proceso de investigación en general o con el proceso de la causa, ¿no es cierto? ¿Cuáles pueden ser? Falta de conocimiento. O sea, es necesario que los peritos tengan una capacitación constante por el ritmo del cambio tecnológico. Si bien es cierto que, por ejemplo, yo he sido docente de base de datos cuando daba clases en la UCASAL en la carrera de grado, durante cerca de 20 años, y cuando yo dejé la carrera en el 2016, apenas escuchaba hablar de, por ejemplo, base de datos documentales. Hoy ya tenemos eso totalmente incorporado, entonces yo no puedo decir me quedé con mis conocimientos de base de datos que tenía desde hace 7 años atrás. Tengo que seguir capacitándome si quiero ser una experta en pericias de base de datos. También la experiencia es fundamental, pero desde la propia experimentación. No puedo yo basarme en dichos o en cosas de otros peritos para sostener mi propio informe pericial. Tengo que haberlo probado yo. No es porque el otro perito me diga, mira, sí, en este caso entonces lo que ocurre es tal cosa, ahí nomás yo le creo. Lo que yo necesito es certificar efectivamente eso que me está diciendo, pero porque llego a obtener los resultados o a las conclusiones que a partir de la evidencia que estoy analizando. Puedo cometer errores cuando no tengo, digamos, cuando me olvido de la falta de procedimientos, de metodologías, de guías o recomendaciones. No hay peor cosa que un informe pericial mal escrito porque le faltan tramos, porque le faltan cosas, porque no hay una secuencia ordenada de toda la actividad que realizó el perito. Van a ver que es necesario hacer una narrativa de cómo se desarrolló, cómo hicimos con la pericia y qué sé yo, para después que el juez entienda cuál es el camino que hemos recorrido y por qué llegamos a las conclusiones que tenemos. Entonces, el procedimiento no es cualquiera. Para eso existen todas esas metodologías que hemos estado viendo las clases anteriores.
Cuestiones vinculadas a la subjetividad y a la interpretación, que obviamente las hay porque, digamos que uno se enamora de su propio hijo. Ustedes vieron, ¿no? Termina de hacer un trabajo y dice, está genial, está hermoso, no tengo nada para modificar, está muy bonito, ¿no es cierto? Hasta que se lo damos a alguien, y ese alguien empieza a descubrir pequeñas sutilezas o pequeñas cuestiones y nos demuestra que no es tan perfecto ni que está tan bien como nosotros imaginábamos. Cuando el informe pericial es crucial, y nosotros sabemos que de eso puede dar vuelta la causa, digamos, para un lado, para el otro, lo que sea, siempre es bueno trabajar en equipo y consultar a otro perito respecto de si el informe de pericia está bien hecho y se entiende lo que uno quiere que se entienda, ¿no? Por supuesto, acá estoy hablando cuando estamos trabajando en un laboratorio de informática forense, en donde los equipos de peritos son de 2 o más personas, etc. Y hay un elemento fundamental también que se llama sesgo cognitivo, que tiene que ver con cuestiones personales, no subjetivas, sino personales, ¿cierto? Por ejemplo, no me banco el estrés, no soporto la presión del tiempo, o las emociones, ¿no es cierto? Por ejemplo, tratar casos de abuso de menores me impide concentrarme técnicamente porque, qué sé yo, me dejo llevar por la situación pensando en la víctima o en el victimario y pierdo objetividad. Entonces, ese sesgo cognitivo que nosotros lo vamos identificando a medida que va pasando el tiempo, también es un elemento que marca si yo voy a aceptar o no una causa o cómo voy a actuar ante determinada situación, etc. Pero puede generar errores, por supuesto que puede generar errores, y más de una vez no las identificamos nosotros. Nos damos cuenta mucho tiempo después de eso, ¿no? Bien, estos son los que vienen a ser los roles de los peritos, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos que el perito es un auxiliar de la justicia. Pero ¿cómo qué puede actuar? Primero, como perito de parte. El perito de parte es convocado por uno de los abogados. Recuerden ustedes que el juicio no es más que una negociación, en donde está A contra B, donde A dice blanco y B dice negro. Y el juez tiene que decidir a ver si es blanco o es negro, ¿no es cierto? Entonces, en eso nos puede llamar el abogado de la parte de A o de B y me dice, mire, necesito de su servicio porque acá yo tengo tal idea, esta estrategia, estas pruebas no me gustan, acá queremos voltear el informe del otro perito, etcétera, etcétera. Ese es el perito de parte. Es propuesto por el abogado y el juez acepta que el perito se incorpore o no. Sí, recuerden que acá yo puedo actuar como perito de parte, y si no soy perito de parte, entonces soy asesor del abogado. Y en ese caso me alejo totalmente de lo que es el expediente. Sigo trabajando en la causa porque formo parte del equipo de defensa, digamos, ¿no es cierto?, que maneja ese abogado. Pero no como perito formal que tengo que analizar la evidencia y ese tipo de cosas. El perito... Perdón, profe, cuando sos asesor del abogado, ¿quién te paga? ¿El abogado cuando cobra? El cliente del abogado. Está bien. A mí me ha tocado pasar, o sea, normalmente cuando sos perito de parte, sí te regula el juez, sí, el juez te aceptó dentro del juicio. No. Como perito de parte, el juez ni se entera, ni le interesa el acuerdo de honorarios. Ah, ok. Como perito de parte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el abogado? El abogado te llama y dice, mira, tenés que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, decime cuáles son tus honorarios. Entonces vos le decís 10 pesos. Bueno, ¿para qué le digo a mi cliente? Entonces le dice al cliente y el cliente acepta, no, es muy caro, muy barato, no, si le sumas tal otra cosa, entonces cuánto sería, etcétera, etcétera. Hay una negociación. Pero es como que si sos perito de parte, como que tenés más responsabilidad, ahí te tengo que cobrar más. No es que tengas más responsabilidad. La responsabilidad es siempre exactamente lo mismo. Es más,
El problema es que a veces el cliente piensa que porque te paga él, vos tenés que estar a favor de él. ¿Me entendés? Entonces es como que quiere que manipules las pruebas o los informes de pericia, porque como él te está pagando, entonces vos tenés que jugar a favor de él, digamos. Esas son cuestiones que hay que aclararlas bien de entrada. A veces hay que ser lo suficientemente sutil y comentar estas cosas con el abogado y no con el cliente, porque normalmente los clientes están muy sensibilizados en este tipo de cuestiones. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, hay que saber manejarse en esos contextos. Ese es el perito de parte. Digamos que la ventaja de ser perito de parte, que desde el punto de vista de los honorarios se acuerdan. Yo le digo, señor, dígale al señor abogado, yo voy a cobrar 10 pesos, ¿no es cierto? Entonces, listo, el abogado va, dice sí, dice no, estamos de acuerdo, quedamos en 9 pesos, listo. Después resulta que hago más cosas de lo que me habían pedido, entonces le digo, no, mira, te tengo que cobrar 12 pesos, y bueno, y así seguimos, ¿ya? Pero es sobre la base de un acuerdo externo, digamos, a la causa judicial, en la cual el juez no tiene nada que ver. Entonces nosotros actuamos como perito, terminamos nuestra tarea, cobramos nuestros honorarios, le entregaremos una factura al abogado, qué sé yo, y ese abogado rinde esa factura a la finalización del juicio, cuando el juez dice a cargo de quién quedan las costas. Las costas es todos los gastos del juicio. Normalmente quedan a cargo del que ha sido declarado culpable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que ha sido declarado culpable? Devolverle a mi cliente, digamos, la plata de honorario que me pagó a mí oportunamente. ¿Entiendes? Junto con, qué sé yo, los honorarios del abogado, de los otros peritos, qué sé yo, los sellados, ¿no es cierto?, de escrituras o de documentos, o de lo que fuera, ¿no? Bueno. Hasta ahí el perito de parte. El perito de oficio es aquel que, digamos, es un profesional independiente que entre todas las actividades que hace desarrollo de software, es docente, qué sé yo, gestiona proyectos, va, viene por aquí, qué sé yo. Además, se registra, se anota en la Corte de Justicia para trabajar como perito de oficio, es decir, para ser convocado mediante sorteo y participar en una pericia. En ese caso es convocado por el juez, porque ¿qué es lo que hace el juez? El juez llama a la superintendencia en un área en donde están registrados todos los peritos, les pasa un oficio diciéndole necesito que me sorteen un perito para esta causa. Entonces la superintendencia hace el sorteo, me avisa, usted ha sido seleccionado, yo voy, me fijo si no tengo causal de exhibición, digamos, con ninguna de las partes intervinientes, y acepto el caso, digamos. Y ahí no soy perito de ninguna de las partes. Soy auxiliar del juez. Es ante el juez a quien tengo que responder, no ante la parte A o la parte B, ¿no? Entonces fíjense que en un juicio puede haber un perito de oficio convocado por el juez y puede haber un perito de parte presentado por una de las partes o por las dos partes, cada uno de ellos presenta su perito, ¿no? Y luego está el perito oficial. El perito oficial es el que trabaja en relación de dependencia dentro de la justicia como perito. Normalmente son los peritos que están en el Ministerio Público Fiscal, que tiene diferentes gabinetes. Tiene el gabinete de perito de forense psicológica, tiene el gabinete de muestras médicas, de ADN, de dáctilo, no sé cuántos, las huellas dactilares, de los que analizan la pólvora de las armas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Hay diferentes gabinetes. Entre esos, el gabinete informático, y ahí trabajarán los peritos informáticos oficiales. O sea, que lo único que hacen es trabajar en causas penales en función de la asignación de tarea que le den, porque normalmente son varios y se van rotando respecto de quién está más liberado de tiempo para atender una causa u otra.
Otra tarea en la que trabajamos muchísimo los peritos es asesorar a los abogados en los puntos periciales. Muchas veces los puntos periciales no son claros. Y el punto pericial es mandatorio. El punto pericial me dice, usted tiene que pintar esa pared de blanco. Entonces yo digo, bueno, dice blanco, no dice crema, dice blanco, así que no, bueno, pero es que era más o menos, yo quise poner un color claro. No, señor, ahí dice blanco, ¿no es cierto? Entonces, los puntos de pericia son totalmente mandatorios y si no están bien formulados, entonces obviamente no van a producir los resultados que se esperan de la pericia. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y además puede trabajar en equipos disciplinarios o multidisciplinarios o interdisciplinarios, digamos, quieran llamarlo, no importa, todos con todos, para una investigación criminal. Ese es otro rol totalmente diferente, porque en ese caso lo que nosotros aportamos, ahí sí es la interpretación de la evidencia. Ahí es en donde le explicamos al resto del equipo por qué esta evidencia nos sirve para probar tal cosa y no nos sirve para probar tal otra. ¿Cierto? Por ejemplo, digo, sí, pero si tenés la dirección IP, entonces ya sabemos a dónde vive el culpable. Yo digo, no, porque esa puede ser una dirección IP dinámica, entonces así de buenas a primeras no podemos saber, hay que hacer un oficio al proveedor de internet para que nos diga quién tenía esa dirección IP, o sea, en qué domicilio estaba radicado, tal fecha, tal hora, cuando ocurrió tal cosa. Ese tipo de aclaraciones hacemos nosotros cuando trabajamos en la investigación criminal como un integrante más del equipo que trata de averiguar qué es lo que pasó, ¿cierto? Cuáles son las causas, cómo se desarrolló el crimen, etc. Y en función de todo ese análisis, identifican a los supuestos culpables y se lo presentan al juez diciéndole, mire, de toda nuestra investigación, este y este son los culpables. Los pasos procesales de la actuación pericial. Pero para trabajar en esos equipos interdisciplinarios, ¿en qué ámbito lo haces? ¿Dentro del equipo de los peritos oficiales? ¿Dentro de los No, eso fiscales? normalmente lo haces en las fuerzas de seguridad. Ah, ok. ¿Me entendés? Por ejemplo, Gendarmería tiene, para los casos de drogas, suponete, ¿no es cierto?, de narcotráfico, trabaja un montón de gente con eso. Trabajan incluso los investigadores encubiertos, ¿me entendés? Todo ese tipo de perfiles y de cosas, porque ellos se dedican a lo que es la investigación. Cuando encuentran todas las pruebas y todas las cosas, ahí eso va a juicio y ahí entran otros peritos, digamos. No esos que están formando parte de la investigación criminal. Estos son los pasos procesales, es decir, este es un diagrama que más o menos muestra qué es lo que se hace cuando hacemos una pericia, ¿no? Acá empezamos con la solicitud de pericia informática. Acá es en donde vamos a encontrar los puntos de pericia que normalmente los vamos a ver en la demanda o en la contrademanda, que es la respuesta a la demanda. ¿Qué es la demanda? La demanda es cuando A llama a un abogado y le dice, che, mira, B me hizo tal cosa. Entonces el abogado de A hace un escrito y lo presenta al juzgado diciendo, demando a B por tal y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces el juez recibe eso y dice, a ver, paso traslado de esta demanda a la persona B para que tome conocimiento de eso y empiece a responder. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona B? Llama a su abogado y el abogado hace una contrademanda. Es decir, dice, no, por tal cosa, niego esto, niego lo otro, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ¿qué es lo que hace el juez? Dice, bueno, como no se ponen de acuerdo porque uno dice blanco y el otro dice negro, iniciamos el periodo de presentación de pruebas. Tienen 3 meses, 6 meses, de acuerdo a lo que estipula el código, para presentar cada uno pruebas que, digamos, den certeza de sus dichos. Vos decís que es blanco, presentá las pruebas de que es blanco. Vos decís que es negro, presentá todas las pruebas de que es negro. ¿No es cierto? Entonces, en medio de todas esas pruebas que tienen que presentar, hay a veces
evidencia digital. Entonces solicitan un perito informático. Y pueden pedir un perito informático, un perito contable, un perito psicólogo, todos los peritos para digamos, hacer un análisis profundo de todas las pruebas que presenta el otro o que presentan ellos, según sea la estrategia. Una vez que aparece esa solicitud, que normalmente está en la demanda o en la contrademanda, se hace la solicitud de designación. Según sea el caso, se hace por sorteo, por designación o por selección, digamos, y a partir de ahí se notifica al perito que ha sido seleccionado o que va a ser convocado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si fuera un perito presentado por las partes, se le notifica de que sí, que ha sido aceptado como perito de parte. A partir de ahí, acepta el cargo. Y allí, en la aceptación del cargo, lo primero que hace el perito antes de aceptar el cargo es ver las causales de excusación. Y a partir de ahí se inician los plazos procesales. A ver, me vengo acá, así les muestro las causales de excusación, son estas. Parentesco por consanguinidad, tener interés en el proceso, tener pleitos pendientes, acreedor, autor de denuncia, tener amistad, frecuencia en el trato, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que ponga en tela de juicio la objetividad del perito. Por eso lo primero que uno hace es decir, bueno, ¿cómo se llama A y cómo se llama B? Porque incluso si sos perito oficial. ¿Perdón? Incluso si sos perito oficial, te podés excusar, digamos. Por supuesto. Por parentesco, por ejemplo. Claro, o sea, de golpe me cae la causa de un primo hermano mío. No, o sea, a ver, lo perjudico si yo avanzo. Porque si la otra parte descubre que somos parientes, digamos, van a invalidar totalmente la tarea que yo hice. ¿Me entendés? No solamente invalida mi tarea, sino que además me pueden sancionar a mí por haber mentido, por no haberme excusado, cuando yo sé que debería haberme excusado. ¿No? Entonces, acá aceptamos el cargo, ¿no es cierto? Me fijo los causales, no hay ningún causal de excusación, así que acepto el cargo. Cuando yo voy a aceptar el cargo, empieza lo que se llaman los plazos procesales. Usualmente uno tiene entre 5 y 10 días hábiles para responder un informe de pericia. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejar de hacer todo y ni siquiera dormir porque tenemos que hacer una mega pericia monstruosa en 15 días. No. Lo que quiere decir es que yo tengo diferentes acciones para hacer a partir de que tomo conocimiento de cuál es la evidencia, cuál es la tarea, si necesito la herramienta, si no necesito, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo hacer una serie de acciones complementarias que están marcadas ahí. Por ejemplo, puedo solicitar el préstamo del expediente, porque necesito cotejar alguna cosa, ¿no es cierto? No estoy muy segura de algo que pasa por acá, entonces pido el expediente en préstamo. Habitualmente, ¿qué es lo que hace? Uno lo pide ahí nomás para fotocopiar ahí en la fotocopiadora del tribunal e inmediatamente lo devuelve. Pero otras veces se lo tiene que llevar a su casa y en ese caso está bueno hacer el pedido de préstamo del expediente bajo nota, de manera tal que uno dice, solicito el préstamo en expediente y además solicito la suspensión de plazos que estuvieran corriendo hasta que no me sea otorgado el expediente. Eso quiere decir que si yo estaba en el día 1, no es que al día siguiente viene el día 2 y viene el día 3. El día 2 va a empezar cuando me entreguen el expediente, que puede ser dentro de 8 días hábiles, supongamos. Entonces así, no es que los 15 días son corridos, sino que son en función de si hay o no interrupción de los plazos procesales. Así como pido el expediente en préstamo, también puedo pedir un adelanto de gasto, porque, por ejemplo, qué sé yo, hay que hacer algo y necesitamos un disco externo, y por supuesto nosotros no vamos a comprar el disco externo, o sea, de nuestro peculio, me refiero. Puedo hacer consultas, no me queda claro los puntos de pericia, no me queda claro cuáles son los dispositivos sobre los cuales hay que trabajar. Puedo estar pidiendo los elementos de prueba, es decir, los propios dispositivos, necesito el celular, necesito la compu que está secuestrada, o lo que fuera, y obviamente en todas esas cosas yo digo que se suspendan los plazos hasta que el juez me conteste. Y también puedo pedir extensión de plazos, ¿no es cierto? O sea,
Yo veo que tengo todo, no hay ningún problema, pero no me van a alcanzar los 15 días porque tengo 4 pericias más o porque estoy con un proyecto ya comprometido en la faz profesional y no voy a disponer del tiempo. Entonces yo le digo, señor juez, necesito una extensión de plazo y le digo hasta cuándo, por ejemplo. ¿No es cierto? El juez podrá aceptar o no, etc. Podrá decir, mire, no se puede suspender los plazos, así que deje nomás, vaya tranquilo a su casa, buscamos otro perito, lo que fuera. Hecho todo esto, en algún momento hay que realizar la pericia. Que ya lo vamos a ver después cuando veamos las herramientas y todo. Supongamos que acá ya hacemos nosotros la pericia. Cuando hacemos la pericia, ¿no? Profe, te consulto, estoy medio denso hoy, pero cuando se piden eso, el expediente y los dispositivos, te dan todo lo original, los dispositivos imagino que sí, pero el expediente también. Sí. ¿Sí? Con lo cual hay que saber muy bien cuándo pedir el expediente, porque Dios no quiera que se te vaya a perder. Y tal cual. ¿Me entendés? Entonces es muchísima responsabilidad. Lo que yo suelo hacer es pedir el expediente ahí en la misma mesa de entrada, empezar a hojearlo, identificar las hojas que necesito fotocopiar, y ahí se lo pido en préstamo inmediato, que se llama, al personal de mesa de entrada, que normalmente nos pide que dejemos en caución el DNI, por ejemplo, para decir, bueno, en algún momento va a venir a traerme el expediente y yo le voy a entregar el DNI de vuelta. Entonces, marca el folio 15, el 17, el 25 y el no sé cuánto, me voy a la fotocopiadora, saco copia de eso, devuelvo el expediente, me dan mi DNI y se acabó. Yo me manejo con esa fotocopia, supongo. Claro, me imagino que el expediente está todo foliado como para ver que no falten cosas. No, por No obstante, supuesto. igual les faltan cosas a los expedientes según lo que uno escucha. No es tan así. No es tan así, no sabe lo que significa que le falte un folio o un expediente. Se da vuelta el juzgado. Se da vuelta, se cae todo. Se cae todo. Es como si yo te dijera que le falte una hoja y que lo que me sale expediente es lo mismo. Porque se Yo te pone... pregunto como, porque como verás estoy lejísimo del tema, pero como un No, como curiosidad. cero conocimiento de todo esto y lo único que escucha uno son cosas... No, lo que pasa es que también, digamos, los abogados tienen sus propias reglas de juego, digamos, ¿no? ¿Viste cuando nosotros decimos, bueno, yo soy un desarrollador polenta, eso full stack y qué sé yo, que dicen que andan dando vuelta ahora por todas partes? Yo siempre dejo una puertita de atrás en todas mis aplicaciones. ¿No? ¿Viste que hay gente que hace así? Entonces, aunque el otro le haga lo que sea, le impida esto, no sé qué, pum, pam, pim, sabe cómo entrar, sabe qué hacer, etcétera, etcétera. Bueno, los abogados hacen lo mismo, ellos siempre tienen allí, por allí sus trampillas, digamos, para quejarse, para decir que esto, para decir lo otro, etcétera, ¿no? Te digo que es muy interesante porque a mí me tocó leer una demanda que decía, bueno, fulano acusa, mengano de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, eran como 18 puntos las acusaciones, y cuando leo la contrademanda, lo que decía el abogado de la parte B era, niego el punto A, niego el punto B, y así niego los 18 puntos. Entonces pues decía, ¿cómo va a negar todo? No, sí, es una estrategia. Porque al negarlos, obliga al abogado de la parte A probar cada una de esas cosas que dice. Entonces, ahí voy a terminar de entender por qué niega tanto. ¿Me entendés? A pesar de que sabe que eso es cierto, pero lo niegan para que el otro se gaste todo lo que pueda en probar esas cosas que está diciendo. Entonces, ¿quién es el que gana la causa? El que prueba más. Básicamente es así, porque por ahí el abogado que hace la demanda también sabe que hay puntos de la demanda que son muy flojos, pero lo mismo los pone, ¿me entendés? Como para hacer bulto, como para distraer al otro, como para ver si en una de esas, en medio de lo que están haciendo, salta algún dato que sostenga ese punto. No, te digo que son unas peleas y unas cosas apasionantes cuando uno entiende
¿Cuál es el Es juego? apasionante, pero cuando no conocés, como en mi caso, le tenía un miedo terrible a todo esto. A mí lo No. único que me tocó tenía un problema con una persona que sabía que lo estaban espiando, o que se daba cuenta y me tiraba una cosa, me decía, vos sabés que a mí me parece, a mí, viste, yo empezaba a atar cabo, hasta que una vez, viste, nace la cosa que le hacíamos al teléfono le poníamos de todo, con la gente de seguridad, de ciberseguridad mía, me dice en un momento, los chicos, loco, mirá lo que encontramos. Enganchamos un momento en que una aplicación sacaba e incluso hasta audios de a poquito, en archivos chiquititos. Terminé con todo un quilombo. Bueno, ahí lo conocí a Pressman, por ejemplo. Claro. Entonces él me devuelve el dispositivo con todo un análisis, qué sé yo, bueno, todo el tipo de cuestiones, y decía, che, estoy disponible para sí. Entonces se metió dentro de la justicia, olvídate, no pasó nada. Fue todo un No, por tema que supuesto. se No. decidió quién era ni cómo era, pero me pasé 3 años renegando con esto. Y uno de afuera sin conocer todo esto, ¿me entendés? Lo que pasa Y es te que metes en un justamente mundo que el oscuro. problema es que uno no sabe dónde se está metiendo. Vos pensás No, que tal esto cual. es técnico, ¿viste? Fijarse que tiene un celular y si tiene algún spyware, qué sé yo, puedo decir es técnico. No, no es técnico, porque eso está en medio de una causa judicial, ¿viste? Entonces no es Claro, no, simplemente y no, es técnico. un quilombo, es decir, por eso Claro, te digo, digamos, soy lejísimo del tema, pero hoy te tocan este tipo de cuestiones. sí. Ahora yo te Bastante digo, complicado. perdón, yo digo que es apasionante porque en realidad veo la telenovela, digamos, ¿no es cierto? O sea, no Claro. participo de eso. Estoy viendo cómo se pelea el señor A con el señor B y no soy ninguno de ellos. ¿Me entendés? Sí, pero tenés que tener el ojo abierto porque puede quedar prendido en cualquier Sí, momento. por Y supuesto, por hay que ser un supuesto, por supuesto. dedicarte a esto. Bueno, a mí Ahí yo tengo un no truco que te tendría, te comento. admiro, no tendría No, estómago para trabajar. no, no te preocupes, uno poco a poco se va haciendo todo. A veces las causas Sí, son, me empiezan imagino. con causas muy sencillas y después aparecen las grandes causas que también hay que saber retirarse a tiempo, como quien dice uno, hay cosas que yo dije, no, claro, no, llega un punto tal en que uno dice, ya basta. No, Lo que sí yo, por ejemplo, tengo un abogado particular que es mi asesor. Y yo con él tengo firmado un compromiso de confidencialidad de manera tal que lo que yo le comento de las causas o de lo que sea, qué sé yo, está resguardado por ese compromiso de confidencialidad y me cubre de decir que transmití secretos a terceros. ¿Me entendés? Entonces, y claro, te cubre a vos porque si sale algo de algún lado, decís. por supuesto, y además, Ahora, hay que recurro, probar una confidencialidad o no. por Porque supuesto, para mí, que en el ámbito privado, de contratos y de yo, para mí yo digo, esto es un chiste, pero bueno, ustedes quieren hacer, pueden decirme la confidencialidad. Lo tengo que hacer desde el punto de vista de cuidarme tal cual, pero de claro. ahí a que eso Lo que tenga algún pasa es que efecto, ese cuídate. compromiso de confidencialidad, digamos, uno piensa que son inútiles hasta que llegas a necesitarlos. Claro. ¿Ya? Cuando lo necesitas, a mí me pasó en una empresa en la que yo trabajaba de un integrador tecnológico, uno de los empleados, o sea, nosotros estábamos implementando normas de calidad, la ISO 9001, qué sé yo, entonces en los procedimientos todo el mundo tenía que firmar un compromiso de confidencialidad. Entonces hicimos uno así nomás, pipipi, papá, para cumplir, ya, todo el mundo firme. Todos los técnicos a firmar ese compromiso. Después uno de ellos se fue, disgustado de la empresa, renunció, se fue a trabajar con la competencia y la competencia empezó a buscar a nuestros clientes. Entonces nos dimos cuenta que era este chico que le pasaba data de, mirá, le hemos hecho tal cosa a fulano, tal cosa a mengano, a esta empresa, qué sé yo. Entonces directamente el abogado de la empresa actuó contra el joven a partir de ese compromiso de confidencialidad que él había firmado.
Chito la boca no volvió a aparecer nunca más ni a abrir la boca, digamos, esta persona, ¿no? Entonces, por eso te digo, Claro. estas cosas sirven en el momento en que las necesitas, si no, es como que está ahí y no sabes para qué está, ¿viste? Es un Por papel eso más. te comento la experiencia, porque seguramente vos estás más cerca del uso de esa herramienta, que uno la firma por firmarla y las arma por una. Sí, sí, no te Sencillo, das cuenta hasta que lo necesitas. Es tal más, después cual. vas a ver el compromiso y dices, che, acá no hemos puesto tal cosa, che, acá no hemos puesto tal otro. ¿Para qué han firmado? ¿Quién ha hecho el compromiso y no ha puesto tal cosa ahora que lo necesito? ¿Viste? Eso siempre. Bueno, Muy bien. sigamos. Gracias. Después de realizada la pericia, el punto 7 es la presentación del informe de pericia. Ahí dice copia para las partes porque esto era de la época antes de la pandemia, en donde no había presentación digital, sino era en papel. Entonces, por ejemplo, ahí se nos armó un lío bárbaro porque, supóngase, a mí, yo tuve una causa en la cual me pedían información de no sé qué cosa, de unas bases de datos, no sé qué era, resulta que cuando voy a imprimir eran 359 páginas. O sea, más de media resma que tenía que acompañar, yo me imaginaba el tamaño del expediente, ¿no? O sea, 359 páginas por 3, porque tenía que ser el original, uno para una parte, otro para la otra parte, casi, qué sé yo, 1200 páginas, y además eso iba a tener que formar parte del expediente. Entonces fui a hablar con el secretario, le expliqué la enormidad de todo eso y le dije, déjenme que presente un CD en ese entonces, ¿no? Bueno, una historia. ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo leer un CD, cómo, a dónde, de qué se trataba, qué sé yo, ¿no es cierto? Al final tuve que poner una nota diciendo que me ponía a disposición de quien requiera para hacer el análisis del contenido del CD y mostrarle qué es lo que necesitan. Porque realmente, o sea, es como si yo ahora le digo, bueno, toma, te doy, no sé, esto lo tengo en Amazon, vos andá y entra cuando quieras. Y el abogado me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es Amazon? ¿Y cómo entro? ¿Y a dónde? ¿Y qué hago con todo eso? Ah, imposible que vaya solo, digamos. Entonces, está la presentación del informe de pericia. Puede haber dos cosas acá. Una, la impugnación de la pericia. Normalmente las partes tienen 5 días, la otra parte tiene 5 días para impugnar la pericia. O si somos peritos designados por el juez, las dos partes lo pueden impugnar. En 5 días hábiles. O sea que el 6º día hábil, si no me la impugnaron, listo, ya está, se acabó la tarea. No la pueden impugnar. Cuando se impugna, normalmente dicen, yo impugno la pericia por tal cosa, por tal otra, dan las razones, y a partir de ahí uno tiene que hacer el descargo, de manera tal que este descargo que llega a manos del juez, vea, el juez entienda por qué hicimos lo que hicimos, si estamos justificando o no, si el que impugnó ha hecho bien la impugnación, etcétera, y él decide en base a eso, se acepta o no el informe de pericia, digamos, no el informe de pericia, se acepta o no la evidencia como prueba, ¿ya? Puede decir, no, si esto ya está impugnado, después el día de mañana me va a traer problemas cuando yo dicte sentencia en base a esto, porque va a saltar a este otro diciendo, pero yo lo impugné, qué sé yo. Entonces, puede ocurrir también que a la par de eso, o en algún momento, me llamen a una audiencia de aclaración. Es decir, me ponen delante del juez y el juez me empieza a preguntar cosas de mi propio informe. ¿Por qué? Porque no le queda claro, porque cuando yo digo acá, qué sé yo, blockchain, me dice, ¿y esto qué es? Coménteme qué es blockchain. Entonces yo tengo que agarrar y explicarle, y si hace falta ponerle ejemplos, etcétera, hasta que él queda satisfecho con la respuesta que yo les doy. ¿O por qué usted acá dice tal cosa y en esta otra parte dice tal otra? Entonces yo puedo decir, uy, no, me acabo de contradecir, disculpe señor juez, el informe está mal hecho, esta es la que vale, esto no, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo ese tipo de consideraciones las hacemos cuando el juez me llama a una audiencia de aclaración. Termina, esto fíjense que yo ahí le puse tiempos del juicio, cuánto tiempo pasa, y vaya uno a saber, hay juicios que duran 2 años, 5 años, 15 años, 20 años,
Entonces, nosotros no podemos estar esperando a que termine el juicio. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la solicitud de regulación de honorarios. O sea, terminando nuestra tarea, no como peritos de parte, ¿no? Sino como perito oficial, básicamente. Porque el perito, perito de oficio, porque el perito oficial ya cobra su sueldo. El perito de oficio le regula, el juez le dice cuánto va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No podemos esperar a que termine el juicio para recién nosotros decir, bueno, ahora sí pagueme, porque la verdad que sería un despropósito. Pedimos ahí, el juez nos regula los honorarios y nos dice, bueno, que se le pague al perito tanta plata. Lamentablemente siempre son 2,50 pesos, ¿no? La actividad pericial de ninguna manera es redituable, salvo cuando uno actúa como perito de parte, porque ahí sí acuerda con el cliente un precio. Pero si yo acuerdo con mi cliente 10 pesos, es porque si actuara como perito de oficio, seguro que el juez no me va a regular más de 1 peso o 2 pesos. Hay jueces que creen que nadie tiene que ganar más que el abogado. No sé por qué, pero lo tienen estipulado así, ¿no? Ya van a ver ustedes ahí en la guía, si leen todo el articulado que yo les fui pasando, van a ver que cuentan los diferentes casos en cómo se hace la regulación de honorarios, que realmente es un desastre. Es un desastre, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Hay peritos que trabajen en esto? ¿Hay gente? Porque nosotros en las empresas no la conseguimos, entonces... No, sí, imagino un juez pagando 2,50. No, lo que pasa es que vos tenés que hacer la rueda. Hubo un momento, digamos, que yo tenía 15 pericias simultáneas en juego, digamos. ¿Me entendés? Ajá. Entonces ahí sí, 15 pericias, 1 peso, eran 15 pesos, digamos. ¿Me entendés? Claro. Porque ya no miraba el pesito de cada uno, sino cómo la cadena se iba armando, digamos. ¿Me entendés? Claro. Pero aún así, viste, nada que ver con los valores que vos profesionalmente en la calle ganás como informático, como desarrollador, como gestor de proyectos, como experto en seguridad. No, pero digo que siendo muchas veces tan importante el tema judicial, y tampoco lo tenés bien regulado, ¿con quién trabajás? No, bueno, La mira, verdad que... mira, acá en el Copaipa, que hay peritos de todas las ingenierías, hay una comisión de peritos que está intentando de hace más de 2 años de trabajar con la Corte de Justicia de Salta para que se haga una ley de regulación de la tarea pericial. ¿Viste? Y es un lío que ni te cuento, porque no solamente estamos nosotros, los ingenieros, como peritos, digamos, sino que también están los contadores, los arquitectos. Por lo menos te tienen que regular en función de lo que dicen los colegios profesionales, mínimamente, pero bueno. No le llevan el apunte, pero bueno. Ya me ha pasado a mí más de una vez, por eso dejé de ser perito de oficio, ¿viste? Porque me cansé, un laburón tremendo, te terminen pagando miseria, pero bueno. Todo depende, o sea, a ver, el rédito de todo eso es la experiencia y el conocimiento. Eso sí, el caminar el pasillo, como quien dice, ahí está el tema, ¿no? Por supuesto que estoy hablando de que en ese caso la actividad pericial era una segunda actividad mía, ¿no es cierto? O sea, no vivía de eso, ¿no? Pero hay algunos peritos que sí viven de eso y que cobran muy bien. Por ejemplo, Pressman, ¿no es cierto? En donde, bueno, traerlo a Pressman para que te dé una conferencia, tenés que tener un buen bolsillo, suponete vos. ¿No es cierto? Porque aparte es un capo, ¿no? Se valora muy bien, no es una crítica sana la que estoy haciendo. No, bueno, sí, chicos, a ver, déjenme que pase esto, a ver si ya terminamos. No. Le doy estas dos respecto del expediente y ya terminamos mañana. El cuerpo del expediente es esto, es esa foto que ustedes ven ahí. Cuando uno agarra esto, es chino básico, es chino básico. Entonces, hay que saber leer el expediente. Y desde ese punto de vista nos interesan solamente 2 documentos, el de la demanda y el de la contrademanda. No hay más.
Todas las otras hojas son de que vino fulano, que notificamos a sutano, que el juez dice tal cosa, que el otro dice tal otra, que no lo encontré el fulanito, entonces vuelta a notificarlos y así, ¿no es cierto? Porque cada cosa que se dispone en el juicio tiene que tener un folio, una hoja en donde está escrito qué es lo que ha dicho el juez, lo que se llama una providencia del juez, ¿no es cierto? Del juez, del secretario del juez. Entonces, encontrado cuál es la demanda y la contrademanda, ahí no nos mareamos. Empiezo. Normalmente la demanda está en las primeras hojas del expediente. Si no es la hoja número 1, 2 y 3, por ahí anda. Porque es la que dio origen al expediente, digamos, al juicio. Y la contrademanda tiene que estar ahí nomás cerquita. No puede estar en el tomo 5, folio 1500, digamos. Sino que está ahí. Folio 10, folio 15, una cosa así, no más que eso. Y nosotros ahí, ¿qué es lo que buscamos? Si convocan a un perito. Si dicen, acá están los puntos de pericia y demás. Cuando nos llaman, el escribiente que nos hace el acta de toma de cargo de perito, tiene la obligación de mostrarnos cuáles son los puntos de pericia para que yo, en función del alcance, pueda decir si me hago cargo o no. Puedo directamente decir, sí, voy a ser perito de esta causa, sin saber qué es lo que hay que hacer. Incluso si no me queda claro cuáles son los puntos de pericia, yo puedo negarme a asumir el cargo de perito hasta que el juez no me explique bien cuáles son esos puntos. Entonces yo presento una nota diciendo que dejo sujeto mi aceptación al cargo a la aclaración de las siguientes cuestiones. En tal punto, ¿se quiere decir tal cosa o se quiere decir tal otra cosa? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente uno busca cuáles son esos puntos de pericia que tienen que estar en la demanda o en la contrademanda y ahí se acabó, no nos hacemos más problemas que los abogados sigan escribiendo todo lo que quieran dentro del expediente. ¿Cuáles son las etapas de un juicio? El primer escalón es la presentación de la demanda. El segundo es la respuesta a la demanda, o sea, la contrademanda. Y ahí empieza el periodo de prueba, que es ese tiempo en donde cada una de las partes tiene que decir, vos decís blanco, demostrá que es blanco, vos decís negro, demostrá que es negro. Y allí es donde se convoca a todos los peritos. Termina esa, ¿cómo se llama? Ese periodo de prueba, y aparece lo que se llama el periodo de sentencia. O sea, el juez agarra todo el expediente, lo entra a leer y emite una sentencia. Entonces dice acá, de todo esto, de lo que decían que era blanco y que era negro, yo digo que es negro. Listo, entonces ganó la otra parte. Entonces, ¿qué hace el abogado de blanco? Agarra y dice, vamos a apelar, porque para mí esa es una decisión injusta. Es decir, yo no encuentro justicia en la decisión del juez. Entonces va a una cámara de apelación o una cámara de casación que se llama, que es otro espacio en donde hay otro juez y demás, y vuelta a empezar el juicio para ver si coinciden en las dos sentencias, digamos, ¿no es cierto? La que dio el juez original y la que va a dar a ellos, que es el Tribunal de Casación. Entonces, esto puede llevar años de años, por eso es que nunca un juicio dura menos de 2 años, ¿cierto? Un juicio sumarísimo, que le llaman ellos, puede durar 6 meses y es porque está cabal cantado que, digamos, todas las pruebas ya de por sí están dando la sentencia, digamos, en una tarea muy fácil para el juez, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero nosotros solamente nos abocamos a este pequeño espacio en donde es el periodo de prueba y tenemos que cuidar que nuestro informe de pericia se presente durante el periodo de prueba. Porque si se presenta después del periodo de prueba, el juez puede decir, es extemporáneo, no sirve, y, ¿no es cierto? Entonces, a ese tipo de cuestiones tenemos que llevarle mucha atención. Bueno, dejamos acá, gente, porque esto ya es bastante largo y lo seguimos mañana. ¿Parece? Muy Bueno, bien. Buenísimo. A las 10, ¿no? Sí. Sí, mañana a las 10. Dale. Muy Nos bien. vemos. Chao. Bueno, Hasta luego. estamos Hasta luego. entonces. Hasta luego, chicos. Muchas gracias.